Muy buenas noches. Buenas noches y gracias a la Fundación Universitaria del Área Andina por la invitación para participar en este evento, a todos los presentes. Muchísimas gracias. Quiero empezar diciendo lo siguiente. Lo que voy a hablar va a ser acerca de la libertad y el lenguaje, basado en lo que se plantea desde las obras escritas por Manuel Zapata Olivella. El profesor Francisco comenzaba hablando de las anécdotas que había vivido para enfocarse precisamente en la cultura y en los mitos del Pacífico, que es, digamos, que donde más se encuentra la población afrocolombiana. Cuando hablo de libertad, lo hago precisamente porque nosotros utilizamos esa palabra y ya la tenemos casi que en desuso. Y considero que el único o los únicos que han tenido una verdadera experiencia de eso que nosotros llamamos libertad han sido los negros. Y digo negros porque la cuestión del lenguaje es tan, en algunas veces retorcida, que hemos llamado a los negros de color, los llamamos las personas de color. Resulta que todos tenemos color, ¿sí? Todos tenemos un color, por lo tanto, decir que los negros son personas de color es anularlos como seres humanos, porque personas de color es un abstracto, ¿sí? Eso de ahí implícitamente hay una negación, y considero que ellos se han estado enfrentando a ese tipo de negación que nosotros, a partir del lenguaje que utilizamos, los estamos de cierta manera haciendo a un lado. Igual cuando los llamamos afrocolombianos o cuando los llamamos afrodescendientes. En el fondo, si bien son una población como somos los caribes, como son los del Pacífico, como son los del área andina, tenemos en común que somos colombianos. Y más que llamarlos afrodescendientes o cualquier otro término que utilicemos, debemos llamarlos afrocolombianos. La libertad. Hace algunos años hablaba con unos amigos y les decía, quiero imaginarme en el siglo XVI, XVII, cuando Benco Biojó se escapa de sus amos en Cartagena y se encuentra al frente del mar en una tierra que desafortunadamente para él es desconocida. En la noche me gustaría saber el espíritu o la sensación de incertidumbre, de angustia que implica la verdadera libertad. Porque la libertad no es certidumbre, la libertad es una completa incertidumbre, porque yo no sé qué va a pasar de ahí en adelante. Por eso cuando a mí me hablan de que la libertad se basa en la seguridad, digo, me disculpan la expresión, eso es pura paja, ¿sí? Yo no puedo concebirme la libertad así. Y el negro se concibió la libertad y se plantea la libertad después de haber solucionado los problemas fundamentales que les dio el desarraigo de África, que fue la falta de mujer y la falta de familia. Desafortunadamente ellos tuvieron que pasar demasiados años sin mujer y sin familia, tanto así que esa experiencia da para que algunos consideren que la zoofilia, que se desarrolló durante mucho tiempo como cultura del Caribe, algunos argumentaban que se debía precisamente a eso. Otros investigadores consideran que eso es completamente errado, que esa no es la causa. Manuel Zapata Olivella, dentro de sus trabajos, precisamente plantea que esa no es la razón por la cual, o la causa para que se dé o se diera la zoofilia como elemento cultural característico. Vuelvo y repito, hace unos años ya los jóvenes han avanzado, han evolucionado, entonces ya no necesitan esas prácticas, además porque la fábrica de salchichones pues también acabó con esos animalitos, entonces digamos que ya eso no existe. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de qué es la libertad para el negro, entonces lo primero que hicieron fue lograr que les reconocieran el derecho, los amos,
a tener una mujer, y luego de tener una mujer a tener una familia, es decir, que cuando las mujeres parieran, no cogieran los hijos y se los vendieran, y de esa manera pues destruyeran la familia que ellos iban constituyendo en los, digamos que en esos lugares donde estaban esclavizados. Cuando ya logran eso es que ellos empiezan a preguntarse por su libertad, ¿sí? Si yo lo miro desde el punto de vista arendtiano, pensaron en la libertad luego de haber solucionado, de haber resuelto una condición completamente privada como es el amor y la familia. Luego de eso entonces uno pasa, o ellos pasaron a la esfera de la libertad. Sin embargo, esa libertad no le fue de ninguna forma gratuita. Si ustedes recuerdan los libros de historia, y el profesor Robert, que es historiador, fueron engañados incluso durante la lucha de independencia, porque les habían prometido que apenas se diera la independencia de España serían dejados en libertad, cosa que no sucedió sino muchos años después, y después de alguna manera de varios conflictos y de varias luchas. Entonces, yo recuerdo que uno escucha decir que, por ejemplo, el negro es perezoso, que el negro descansa demasiado, que el negro es rumbero, que el negro es... Todo lo que tenga que ver con el hedonismo se le achaca al negro. Pero resulta que es que la vida es eso, ¿sí? La vida de muchas formas, y en su, digamos que en su contexto es completamente hedonismo. Y el negro, si algo sabe hacer, es ser hedonista. Yo no he visto al primer negro que llegue a una fiesta y no sea capaz de expresar con su cuerpo todo lo que es la libertad. Yo nunca he visto a ningún negro que llegue y por más cara de puño que tenga, escucha un tambor e inmediatamente el espíritu, ese espíritu negro, que desafortunadamente en mi caso ya se ha ido desapareciendo, brota como un demonio, pero como un buen demonio, porque es el demonio de la vida, es el demonio de esa libertad que solamente el negro, y por eso de alguna manera nosotros en cuanto a la danza lo envidiamos, puede manifestar y manifestarlo de forma tan espontánea y sin tanto recato. Nosotros decimos, mire cómo se lo mueve, mire cómo no sé qué, pero ellos no están pensando en ese acto morboso como lo estamos pensando nosotros. Ellos simplemente están expresando es una libertad y un movimiento del cuerpo, porque si algo caracteriza al cuerpo es la libertad. Por eso es que a nosotros no nos gusta estar sentados en un espacio de tiempo en un lugar durante mucho tiempo, ¿sí? Porque no hay nada más insano para el cuerpo que estar regido por ciertas normas que lo lleven a tener unos parámetros establecidos. Entonces, para el negro, condicionarlos a normas que, como diría Foucault, de biopolítica o de biopoder, a él le cuesta, y él nunca se va a sentir a gusto con eso. En ese sentido, pues él necesita de espacios y busca los espacios que por lo general cualquier lugar que él encuentre va a servirle precisamente para esa expresión. Entonces la libertad no es una libertad teórica para el negro. Para el negro la libertad es práctica. Para el negro la libertad no es una cuestión jurídica. Si nosotros miramos, los negros lo que siempre han estado luchando es su reconocimiento. Desafortunadamente para ese reconocimiento sí se requiere un elemento jurídico, y por eso se han hecho una serie de leyes donde, como en el caso del día 21, se les da dizque un día de la afrocolombianidad, como si ellos no hubiesen puesto sangre, como si ellos no hubiesen puesto sudor, y como si no siguieran luchando en la conformación del Estado colombiano. Por eso el lenguaje, y aquí me disculpan un segundo, paso a la cuestión, al otro tema, que es el lenguaje, porque resulta que si algo le pasó al negro cuando llega acá, es que
pierde toda su identidad y todo el valor que tenía en África. Y adicional a eso, viene y le inculcan una religión y una lengua a la cual él tiene que someterse, porque no la asume de manera voluntaria, ¿sí? Él asume esa lengua y asume el castellano de una forma violenta. Es decir, que al negro se le violentó de todas las maneras, no solamente con la esclavitud, se le violenta también a través de la anulación de su ser y de su dignidad. Voy a leer un poema, me disculpan, traje un poema de Candelario Beso que está escrito no en lengua negra, sino con el acento como hablaba el negro en esos momentos. Entonces, entonces yo cierro y espero que el profesor Robert lea el poema de Candelario Beso y entonces continúo con lo del lenguaje. Entonces uno va mirando que el lenguaje en el poema o en el poeta negro, a diferencia del occidental, no se utiliza el símil ni la comparación. El negro en su lenguaje es completamente directo. Él nunca dice yo soy como, sino dice yo soy él. ¿Sí? Coloco un ejemplo, él no va a decir yo soy como el sol, él va a decir yo soy el sol. Entonces no hay una mediación entre el lenguaje y en este caso la naturaleza, sino que la relación es completamente directa y en ese sentido el lenguaje no pierde, digamos que su relación natural con la realidad en la cual el hombre vive y de la cual da cuenta a partir de ese lenguaje. Y resulta que cuando él sufre todo este proceso de esclavitud y luego de que ya alcanza algunos derechos, pierde ese elemento esencial de su lenguaje y es la manifestación directa con la realidad, ¿sí? Ya entonces el lenguaje se le convierte en un medio y no en ese elemento con el cual él dialoga y con el cual puede representarse y puede representar esa realidad y esa cosmogonía y esa forma de ser y de pensar que tiene el negro, en este caso el negro colombiano. Muchas gracias. Bien, vamos ahora al momento poético. Vamos a poner un audio de una poesía. ¿Por qué me dicen morena si moreno no es color? Yo tengo mi raza y es negra, y negra me hizo Dios. Y otros enredan el cuento llamándome de color, dizque para endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia para contar, que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. Bien. Jorge Artel, otro de los grandes poetas negros colombianos, va a decir: somos sin odios ni temores, una conciencia en América. Y para hablar de esa conciencia vamos a mirar la obra de un gran poeta colombiano, Candelario Beso. Candelario Beso va a hablar de la boga allá en el Magdalena, va a hablar de esas costumbres afrodescendientes que iban en contraposición con toda la corriente histórica que ha vivido Colombia durante su existencia republicana. Acá a los negros y a los indígenas los han querido invisibilizar. Incluso Colombia tuvo un presidente mulato, el señor Juan José Nieto, que en el cuadro oficial de la Casa de los Presidentes le blanquearon la piel. Como había que, y eso se manejó mucho a principio de siglo, diría ya la crónica ganadora del concurso nacional de historia de unos señores de apellido Henao y Arrubla, era necesario blanquear el país,
ya que ni con los negros ni con los indios se podía formar una nación. Les aterraba una imagen de una nación fuerte, varonil. Estaban acostumbrados a las delicadezas europeas. Lo va a decir Manuel María Madiedo, uno de los intelectuales más destacados del siglo XIX, que dice: no se parecen a rodeadas de bosques ignorados, se asemejan a sus ricos salones alfombrados, con los productos de las fábricas ni los gobelinos, ni tienen nada en común, casi los desnudos de las bogas del Magdalena con los perfumados leones de la capital de Francia. Siempre hacíamos comparación, siempre creíamos que la modernidad era volvernos europeos y renunciar a nuestra identidad. Por eso los afrodescendientes, la raza negra colombiana, ha estallado en júbilo y siempre lo hizo buscando ante todo mantener su identidad. Y desde eso vamos a escuchar un poema o poemas a cargo del profesor Roberto Villegas y una invitada especial, la profesora Ana Milena Pinzón, que nos van a recitar poesía negra. Entonces, profesor Villegas, bienvenido, este espacio es suyo y por favor regálenos el poema de Candelario Beso. Buenas noches, yo soy profesor de la Universidad Roberto Villegas González, soy caleño. Mi procedencia es, por un lado materno es Opita, Neiva, y por el otro lado vengo de Puerto Tejada. Mi familia forma parte del palenque de Puerto Tejada, sobre el río Cauca. Soy nieto de Manuel María Villegas Biafara, un excelente maestro de maestros, alcalde de Puerto Tejada, personero, un personaje que consideraba que lo más importante que existía para el negro era la educación. Funda muchos colegios en Puerto Tejada, hay una escuela en nombre de él, Manuel María Villegas Biafara, en Jamundí. Hay un primo de mi abuelo que tiene un colegio en Cali que se llama Colegio Villegas, de modo que de alguna manera